El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA presenta Cuartillas. Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia, dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Desde los estudios de la emisora cultural Universidad de Antioquia, reciban el saludo cordial de Beatriz Elena Mejía en la dirección de la emisora, la programación de Carlos González en la emisión número 618 de Cuartillas Radio. Somos los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Este programa está dedicado especialmente al expresidente del CIPA, César Pérez Berrío, que falleció el pasado 3 de enero y nos dejó un gran legado. Les invitamos a escuchar nuestra primera sección. Editorial. El editorial con nuestro presidente del CIPA, doctor Asael Carvajal Martínez. Muy recordados y apreciados oyentes, tanto los fieles como los nuevos, que cada día son más. Sea lo primero presentarles un cordial y efusivo saludo de Año Nuevo, con la esperanza de que este 2025, que será con toda seguridad un año con situaciones muy difíciles, nos podamos afrontar y salir siempre adelante. Porque tenemos la gran expectativa de preparar las elecciones para el Congreso y para el Presidente de la República, que serán en el año 2026. Lo mismo que esperar este año con enorme interés la sentencia de la Corte Constitucional sobre la nueva ley de pensiones, que ha despertado muchas inquietudes por los efectos que podría producir. Son tantos los acontecimientos que el tiempo ni alcanza para al menos mencionarlos. Por eso necesitamos un espacio, porque nuestra institución empieza el año con la triste noticia del fallecimiento de nuestro ilustre colega César Pérez Berrío. De él es bastante lo que podríamos decir en diversos aspectos, bien sea como ser humano, como profesional idóneo, como dirigente, como maestro, como paradigma para muchas generaciones, y en verdad que en el tiempo y en el espacio nos alcanzarían. Sin embargo, el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA está en el deber institucional de expresarse y reconocer una sociedad que siempre luchó por la dignidad profesional, y rendirle un homenaje de gratitud y agradecer sus invaluables aportes que constituyen parte del patrimonio de nuestra nación. Gracias a su esmerada diligencia, el CIPA tiene sede propia que le ha permitido contar con un espacio para hacer realidad sus proyectos y, sobre todo, mantenerse en actividades sin interrupción alguna. Por eso, la edición de Cuartillas en esta oportunidad está dedicada a su memoria, que es nuestro deber mantenerla vigente, porque será siempre un faro que alumbrará todo nuestro quehacer. Muchas gracias por la sintonía. Se fue el periodista César Pérez Berrío, una de las plumas del periodismo antioqueño, dejando un legado en su trayectoria periodística en diferentes medios de comunicación. Se desempeñó como director del noticiero radial En Tertulia de la cadena Todelar. También fue reportero en el radio periódico Clarín. En la actividad gremial se desempeñó como presidente del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. También en el Club de la Prensa de Medellín, y fue miembro de sus juntas directivas. En el sector público ocupó el cargo de jefe de prensa de la Alcaldía de Medellín. También fue representante a la Cámara por el Partido Conservador. Siempre se le recordará por sus altas calidades morales y espirituales. Además, fue un hombre profundamente creyente en Dios. Paz en su tumba. Periodista invitado. Hoy, como homenaje, emitiremos una entrevista realizada al expresidente César Pérez Berrío como invitado en Cuartillas Radio. Un saludo muy especial a don César Pérez Berrío. Es un placer tenerlo hoy en su casa, en el CIPA, como invitado en Cuartillas Radio. Bienvenido. Muchas gracias. Soy la verdad a todos los amigos oyentes y a todos los asociados del CIPA, entidad que, como usted lo dice, es mi casa hace muchísimo tiempo, y espero que siga siendo mi casa permanentemente mientras el Señor nos dé el don de la existencia. César, ¿cómo surgió la idea de ser periodista? Yo creo que la idea de ser periodista no surge, sino que
en mi caso, nace con uno y paulatinamente se va conformando ese destino, ese sino que le tiene a uno la providencia, por hechos que también le brinda a uno la presidencia, la providencia. Entonces recuerdo perfectamente que en el liceo de la Universidad de Antioquia, cuando podríamos decir que es el inicio de mi carrera periodística, fundamos un periódico, Alarma. Se quebró por lo que se quiebran todos los periódicos nuestros, por falta de publicidad. Buscamos otro que llamaba Alerta y sufrió la misma suerte, porque lamentablemente buscar publicidad para medios alternativos o para medios de distinta índole se convierte en pedir limosna. No se valora lo que puede servir o no el medio, sino que es la parte comercial, la parte mercantilista lo que impera, y entonces yo creo que por eso se frustran muchas circunstancias periodísticas en la vida, porque si no se puede sostener, si no hay una forma de lograr decentemente la manera de llevar la vida, entonces no hay forma de ejercer ese periodismo, a no ser las distintas maneras que hay hoy en día, que no todas son de la mejor familia, sino que hay unos que son periodistas fraudulentos, o yo no diría ni siquiera periodista, le quitaría el mote de periodista, sino comerciantes que simulan ser periodistas para lograr su subsistencia. Pero vuelvo a su pregunta, Isabel, yo creo que el periodismo se va forjando, entonces a raíz de esas publicaciones en el liceo de la Universidad de Antioquia, mandé una vez un artículo al periódico El Colombiano. Me lo recibió el doctor Fernando Gómez Martínez. Cuando yo regresé como en los 2 días a agradecerme, de una vez me dijo, no tiene que agradecerme nada, porque si lo publiqué porque era bueno, no, que sienta usted que está en un buen camino. Y a raíz de eso mantuve una relación con El Colombiano supremamente agradable, porque iba a visitar allá a Miguel Zapata Restrepo, a Carlos Serna, a Carlos Piedrahíta, a esa cantidad a Susanita, al Mono Villa, a todos los redactores que tenían, y fui formando una amistad con ellos permanentemente. Entonces, ahí se fue orientando esa parte que usted me dice, ¿cómo surgió esa idea para dar respuesta a su pregunta? Don César, ¿su experiencia periodística en qué sector se ha enfocado? Como todos los que empezamos en la parte empírica, tengo que hacer de todo. El sector más delicado, que le encargan a uno cuando empieza la labor periodística, es la crónica roja, que es lo más tedioso del mundo entero. Se ha mejorado un poquitico, puede que se haya mejorado, pero entonces tenía que ir uno al comando de la policía, creaban un boletín, y ese boletín simplemente consiste en llevar, en las últimas horas se practicó el levantamiento de tantos años, hijo de fulano, quien fue tal cosa. Entonces uno tenía que volver eso noticia. Posteriormente empecé a tratar varios, diversos temas, hasta que ya me fui enfocando por la política, por la forma como manejábamos el periodismo en el radioperiódico Clarín, que fue mi primera empresa seria en la cual participé. Allá yo me inicié como mensajero. Aquí en este edificio donde estamos precisamente funcionaba la agencia France Press, que dirigía el joven Meléndez, y en ese instante la forma de comunicarnos, de llegar las noticias extranjeras, era a través del Teles. El Teles era un aparato grandísimo. El teletipo. El teletipo era un aparato grandísimo con una radiola, y entonces Meléndez tenía aquí unos 4 o 5 abonados, el Colombiano, tal vez el Correo, el periódico Clarín y otros 2. Entonces ponían papel carbón para que sacara distintas copias.
Entonces eso iba botando noticias todo el día y bote noticias. Imagínense ustedes, si ustedes copiaran todo lo que les llega por el email ahora en un rollo. Entonces eran rollos gigantes. Entonces había que venir por ellos por la mañana y por la tarde. Entonces me tocaba llegar al radio periódico y empezar a cortar esos cables. Después me ascendieron no solo a cortar los cables, sino a interpretarlos. Interpretarlos era que cuando había mala señal atmosférica, eso venía como un trabalenguas. Ese trabalenguas tenía su razón de ser. Le tocaba armarlos como un rompecabezas. Armarlos totalmente. Después el ascenso siguiente grande fue que yo los pudiera titular. Y así me fui enrollando en la parte periodística hasta que empezamos a hacer entrevistas y a participar en toda la vida de un radio periódico que ha sido insignia, indudablemente, no solo en el periodismo antioqueño colombiano, y que precisamente el otro año cumple 60 años de fundación. El radio periódico Clarín. El radio periódico Clarín, que hoy Fernando Vera Ángel. Hoy dirige el joven Fernando Vera Ángel. Expresidente del CIPA. También. ¿Cómo no? También Fernando. Bueno, en este momento pues en muchos países como en Venezuela, en Ecuador, que está sufriendo tanto pues no solamente la población sino el periodismo y los atentados pues contra la libertad de prensa, pero se supone que nosotros sí tenemos un artículo 20 que dice que hay libertad de prensa. ¿Usted sí cree que realmente hay libertad de prensa en Colombia? Yo me voy a robar su pregunta porque dice usted, se supone. Yo creo que si miramos a fondo lo que es la situación de la libertad de prensa en Colombia, existe muy limitada, porque es que en Colombia, ¿quiénes dirigen los medios? Los grandes conglomerados. ¿Y los grandes conglomerados para qué tienen los medios? Para el poder, para disfrutar el poder, para gozar con el poder y hacer lo que quieren con el poder. Y entonces, ¿qué es lo primero que hace el poder? Aliarse con el gobernante de turno, para que ese poder sea más extensivo y ellos tengan mayores beneficios. ¿Por qué intervienen en las campañas políticas con auxilio? No es porque sean muy dadivosos y porque sean unos filántropos y porque sean amantes de la democracia, no. Lo tienen por poder, porque entonces después llegan las grandes licitaciones y ellos pueden participar, como deberían participar todos los colombianos y todas las personas que tengan que ver con el tema, pero generalmente hay muchas licitaciones a dedo o amañadas que se entregan a los que usufructúan ese poder. Si usted mira, no le pongamos nombres propios, pero examine usted los gobernantes de los últimos años a nivel nacional, departamental y municipal. Los grandes medios están con ese gobernante. Es muy difícil que no estén con ese gobernante. Y todas sus noticias las orientan a presentar a ese gobernante con lo mejor que hay. Sus medidas son las mejores. No ha habido otro que se atreva a tocar ese tema. Y cuando alguien sale en discrepancia, entonces viene la macartización. Es que es enemigo del desarrollo, es enemigo del progreso, es enemigo de la paz, es enemigo de cualquier cosa. Y esos medios los van tratando de acorralar. ¿Cuántos medios no han matado en Colombia por esa circunstancia? Un programa mío, por ejemplo, tuvo una época supremamente difícil cuando estuvo un distinguido caballero que aspira a la presidencia de la República y que si no se hablaba de lo que él quería, entonces nos reducía a la nada. Por fortuna logramos sobrevivir y ahí estamos dando la guerra. Espero que con toda la paciencia y con toda la ética posible para seguir planteando nuestros puntos de vista con lo que queremos, con lo que amamos, con lo que sentimos, que es nuestra profesión periodística. Don César, usted fue presidente del CIPA. ¿Qué recuerdos tiene y cuáles fueron los aportes al gremio en su presidencia? Yo creo que instantes muy felices, demasiado felices, vivo y espero seguir viviendo en el CIPA.
fue una de las organizaciones en el país, como en este momento sigue catalogada, una de las primeras organizaciones en el país. Logramos la gran batalla con otros gremios nacionales para la primera tarjeta que nos tumbó el senador Artunduaga y Carlos Gaviria. Participamos en muchos debates a nivel nacional. Creo que le dimos mucha dignificación al aspecto periodístico, porque esa debe ser una bandera permanente de todos nosotros. Creo que impulsamos la vaina de la posibilidad de que los estudiantes participaran con el capítulo universitario del Círculo. Tuvimos unas juntas extraordinarias donde todos éramos partícipes de los triunfos y de las dificultades, porque recordar unas juntas con Federico García Montoya, con Julián Pérez Medina, con José J. Zuluaga, con Octavio Vázquez Uribe, con Etelberto García Henao, con tanta gente, Humberto López López, tanta gente que aportaba, que estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio para lograr el CIPA. Tuvimos muchas dificultades, lógicamente, las famosas dificultades que ustedes saben perfectamente de las cuotas, de la subsistencia, pero el logro que no diría que destaco, sino que me llena de orgullo, es poder decir que con el apoyo de mis compañeros, con el sacrificio de todos y con la fuerza de todos, logramos comprar las oficinas que hoy tiene el Círculo de Periodistas y ampliarlas en determinado momento, y casi que alcanzamos a comprar la mitad del piso sexto de este edificio central. Yo creo que eso en la parte material, pero en la parte académica y profesional logramos una cantidad de, perdónenme la inmodestia, de aciertos, porque no era César Pérez Berrío, sino el conjunto, el grupo de periodistas que participábamos con un celo especial, como en este momento se está viviendo, como se hizo en la presidencia de Asael, como se hace en la presidencia de Raúl ahora. Y yo creo que en este momento el Círculo tiene mucha vida por lo que hacen ustedes, por el programa de radio, por el programa, los boletines informativos, los intercambios, las conferencias, todo eso va mostrando un CIPA revitalizado y un CIPA lleno de sabor, de querer salir adelante. Y también, permítame que meta aquí en la cucharada, debo resaltar que nos tocó la época más dura del CIPA, cuando unos compañeros, por discrepancias, ellos dicen que ideológicas, puede que hayan sido ideológicas, decidieron separarse del Círculo y fundar a Reporteros Sindicalizados de Antioquia, Resida, un grupo extraordinario de periodistas, un grupo maravilloso de gente como Samuel Mira, como Francisco Velázquez y otros por el estilo, que aún siguen dando ciertas peleas, pero que logramos demostrar con el transcurso del tiempo que nosotros teníamos la razón al mantener un círculo de periodistas con una dirección muy clara y sin entrar en unas discusiones internas que causaron mucha dificultad. Yo siempre deseé lo mejor para Resida, pero desafortunadamente eso se acabó por distintas circunstancias. También hicimos muchos esfuerzos, y es lo que siguen haciendo, pero no, va a ser imposible, creo yo, la unificación de todos los gremios. Yo creo que lo mejor es que mantengamos las cosas como van, cada uno nos respetemos y procuremos actuar en conjunto cuando las circunstancias lo permitan. Mantener el colegaje entre todos. Sí, el colegaje ante todo, y que nos ayudemos. Y cuando haya una dificultad en alguna parte, procuremos ayudar sin meternos en su fuero interno, que hay que respetarlo totalmente. Bueno, el CIPA precisamente por ese trabajo, como decía usted, de las anteriores presidencias, de las juntas, por esa proyección y sobre todo lo que he visto yo acá, por ese amor que se le tiene al gremio, porque uno habla con cada uno de los expresidentes y cada uno le aportó y ama al CIPA, ama al gremio y le sigue aportando, por eso ha llegado a los 55 años. ¿Qué propone usted
para un futuro de la agremiación? Yo no me atrevería a decir qué propongo para un futuro, porque es que entidades como el CIPA tienen que ir construyendo todos los días tienen su afán. Veo que la inyección que ustedes le presentan con los practicantes y con los universitarios tiene su sentido, pero si logramos vincular más, yo creo que un esfuerzo que valdría la pena hacer es sacudir el marasmo de las universidades y de las escuelas de periodismo, que son escuelas de periodismo que parecen encerradas, que parecen que no les importaran el gremio, porque allá enseñan muchas cosas importantes, pero no, perdónenme que a veces me exagero, no enseñan a ser periodista. Muchacho que sale de la universidad, si no ha hecho siquiera pinitos en estas posiciones, en los periódicos, en emisoras, no va a servir. Un muchacho que esté en la universidad empieza a mostrar sus ganas desde el primer día de su carrera, y a buscar contacto con los periodistas y a buscar qué es esto. Y más ahora que debemos abrir mucho los ojos con los medios electrónicos, porque ahora todo el mundo se volvió periodista. Y si el periodista no es responsable, acoge cada Twitter de esos, cada mensaje de WhatsApp, como si fuera cierto. Ayer, no más, en estos días han pasado muchos casos. Mandan unos mensajes como si fueran absolutamente ciertos, y a la hora de la verdad son mensajes con ganas de hacer daño, de causar problemas a la sociedad. Y el que no los verifique, porque la gran ventaja que tienen los oyentes y los televidentes y los lectores es que cuando un periodista está al frente de ese medio, verifica las fuentes. No es la noticia por la noticia, sino una noticia cierta, verificada, que uno pueda responder por esa noticia, porque tiene que responder ni más ni menos que a la razón de ser de la entidad que son los oyentes, los lectores, el público en general, que es la que le da a uno esa capacidad de raciocinio y esa capacidad de responder. Don César, ¿qué mensaje le quiere enviar a los periodistas y comunicadores sociales de Antioquia? Que no se metan a la facultad de periodismo pensando que van a conseguir plata o que van a salir como presentadoras de televisión inmediatamente a los 3 días de haber recibido el grado, y que no crean que van a llegar de una vez como editorialistas. Para conformar la carrera periodística, el sentir periodístico, el quehacer periodístico, se tiene que tragar mucho ladrillo, por eso nos deben cargar ladrillos, se tiene que comer mucho polvo, se tiene que untar de la noticia, se tiene que perseguir la noticia, se tiene que perseguir la fuente, y no solo perseguir la fuente, sino saber cuándo la fuente trata de engañarlo a uno y de servirse de uno como medio para transmitir sus mensajes ponzoñosos. Es una capacitación permanente, no podemos dejar de capacitarnos en ningún instante, hay que leer muchísimo, hay que confrontar muchas fuentes cada que se pueda, y hay que estar atentos, no solo a lo que es la noticia, sino a lo que viene detrás de la noticia, que muchas veces se convierte en una trampa. Estudien, muchachos, sean solidarios, piensen en los que hemos construido poquito o mucho del desarrollo del periodismo a nivel local, departamental y nacional, y miren que hemos dejado enseñanza. Nos perdonan los errores que pudimos haber cometido, pero miren que hemos dejado un legado ante todo de honestidad, de profesionalismo, de honradez, de capacitación, de superación, para que ellos también lo acojan y no piensen que de la noche a la mañana se convirtieron en los magos del paseo, porque muchos han llegado a esa posición, pero se estrellan contra la realidad a los 15 o 20 días, cuando ven que no son capaces de sostener frente a la opinión pública la credibilidad, que es el don más preciado que tenemos los periodistas. Muchas gracias a nuestro expresidente, el periodista de gran trayectoria, César Pérez Berrío, por habernos acompañado hoy en Cuartilla Radio. Muy agradecido de estar aquí en Cuartilla Radio con Zoila, con Abraham,
a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, a través de la emisora del Círculo de Periodistas, y espero que sigamos progresando, porque, le reitero, he sido parte integral del CIPA y así espero seguir contribuyendo en lo que pueda a que esta entidad progrese. Muchas gracias a todos los que han tenido el placer y la paciencia de escucharnos en estas cavilaciones. A continuación escucharemos los mensajes de los expresidentes del CIPA, Juan José García Posada y Raúl Andrés Berrío Villa. Estos son fragmentos de la columna que escribí en El Colombiano para recordar al colega César Pérez Berrío, arquetipo del reportero, en esta emisión de Cuartillas por Radio CIPA Estéreo. Comenzaba el decenio de los 60 y en Medellín se consolidaba un proyecto de periodismo radiofónico original y de muy amplia sintonía desde el radioperiódico Clarín, dirigido por Miguel Zapata Restrepo. Cuando sonaba la presentación de Desde la Calle al inconfundible estilo de Clarín, lo más probable era que entrara al aire César Pérez desde un teléfono público y en el escenario de la noticia. Era todavía un estudiante del Liceo Antioqueño, donde en 1960 fundó su periodiquito Alerta, del que fui corresponsal en segundo de bachillerato. Al reporterismo, César le infundió sentido de la oportunidad, afán casi obsesivo por la primicia, claridad y precisión en la narración y los datos, y todas las condiciones que hacían de ese género el más atractivo para los oyentes. Desde hace más de medio siglo, César combinó sus estudios de Derecho en el alma mater con la dedicación insomne a la actividad reporteril, que al fin lo hizo disuadir de ser abogado. En 1970 fundó el noticiero Colombia en Acción, proyecto innovador del que fui integrante con colegas como Jairo Moreno Calderón, Oscar Peláez Jaramillo, la voz de Diego Vargas Escobar, la asistencia de Néstor Armando Alzate y la gerencia de Augusto Vázquez. César nos acompañó buen tiempo en el gran equipo de redacción del Colombiano, con su manejo ponderado de la información política, y puede afirmarse que la verdadera niña de sus ojos fue el Círculo de Periodistas de Antioquia, la agremiación que nos une y agrupa como profesionales, de la cual fue presidente y dignatario en varios periodos y donde contribuyó hasta hace pocos meses con sus ideas, su altruismo y su defensa irreductible de los mejores intereses profesionales. Pero ante todo con su actitud respetuosa de las creencias ajenas, de la privacidad de cada cual con virtudes y defectos, del derecho a pensar y ser distinto en todas las expresiones de la vida. Una devoción de César, además de la religiosa, fue por la música colombiana y en particular por el dueto de antaño. Quedan muchísimas palabras por pronunciar acerca de este personaje amigable, del colega que ya nos falta, del hábil e imaginativo reportero y cronista, del contertulio de buen humor y respetuoso de sus interlocutores, del líder gremial de los periodistas en Antioquia, del portador de la veracidad y el sentido de la oportunidad en la noticia de última hora, de César Pérez Berrío, arquetipo del reporterismo auténtico en la radio y la prensa de buena ley. Saludo cordial. Soy Raúl Andrés Berrío Villa, vicepresidente de la Junta Directiva del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Hoy quiero unirme a este homenaje al colega César Pérez Berrío. Y es que hablar de César Pérez es hablar de una persona cálida, amable y ante todo una persona respetuosa. Siempre lo recuerdo con ese respeto que lo caracterizaba por la gente,
por la profesión, por el periodismo, por la academia. Hablar de César Pérez Berrío es hablar de buen periodismo y de responsabilidad. Una persona ética que con el ejercicio de su profesión, pero también con su estilo de vida, demostró que verdaderamente para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. César Pérez Berrío, tenemos mucho que agradecerle, ya que fue uno de nuestros expresidentes en el Círculo de Periodistas de Antioquia. Fue siempre una persona que estuvo conectada con el bienestar de todos los colegas, siempre estuvo buscando el bienestar común, siempre estuvo buscando poder ejercer y demostrar un buen periodismo. César Pérez Berrío también fue una persona vigente, lo admiraba mucho porque aún ya una persona que se había pensionado, una persona que ya había terminado su época de actividad laboral, siempre estuvo interesado en seguir ejerciendo, en seguir aportando y en seguir capacitándose. Verlo estudiar con nosotros en los diplomados, verlo en cada uno de los eventos académicos y culturales, como el Día del Periodista, como la entrega de los premios CIPA, como los seminarios de periodismo, me lleva a siempre recordarlo como una persona vigente, una persona que no pasó de moda, sino que siempre estuvo vigente en el ámbito periodístico. Es una gran persona que queda grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y gratos recuerdos para siempre tener de César Pérez Berrío, nuestro colega y expresidente. Un abrazo para toda su familia y que la paz y la fortaleza de Dios siempre esté llenándoles. César siempre tendrá un lugar para recordar aquí en el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Bien amigos, así hemos llegado por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del CIPA, la directora ejecutiva del CIPA, comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez, Juan José García Posada, Raúl Andrés Berrío Villa y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí termina Cuartillas, el programa realizado por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Los esperamos en una próxima emisión, aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa.